Conmigo, la bendición de Dios. La palabra bendición es una palabra que tiene un significado tanto en el hebreo como en el griego. La palabra bendición en el hebreo es barak. Digan conmigo, barak. Y en el griego es eulogeo. Es una palabra extraña en el griego y en el hebreo barak. ¿Sabe qué significa la palabra bendición y el significado original? Aquí lo tengo y se los voy a dar. Digan conmigo, transferir el poder de Dios o el favor de Dios a otra persona. ¿Qué es bendición? Barak. Transferir el favor y el poder de Dios sobre otra persona, a su nombre. Y no lo que uno quiera, sino la voluntad de Dios sobre la misma. Déjenme darles un ejemplo. Yo les conté una vez aquí a ustedes que al lado de una iglesia había un lugar donde había mucha música, mucho ruido, mucho borracho, y no dejaban hacer culto. La gente salía borracha, a veces le tiraban piedra a la iglesia. Y el pastor salía bravo y les decía de todo, menos bendición. Les deseaba, mejor dicho, el juicio de Dios sobre ellos. Y entre más les deseaba juicio de Dios sobre ellos, más crecían. Más crecían. No era el primer piso, sino ahora el segundo. Y les iba mejor. Aquel bar crecía más. La música era mejor, los equipos eran mejores. Entonces el pastor estaba orando y dijo, Dios, ¿pero por qué? Si yo estoy orando para que tu mano de justicia caiga allí y esta gente sigue creciendo, sigue prosperando. Y él entendió por la voz de Dios que debía bendecirlos. Pero ¿cómo los voy a bendecir si están mal delante de ti? No, lo que pasa es que la palabra bendición es pedirle a Dios que cumpla sus planes en ellos. Que lo que Dios tenía determinado desde el principio para ellos se haga realidad. Que transfiera el plan de Dios para ellos. Entonces el pastor recibió la palabra y se fue y levantó la mano. Y les dijo a todos, los borrachos, a los que trabajaban en el bar, Dios les bendiga. Y ellos se reían. Bueno, este pastor ahora nos va a bendecir. Y lo hizo varios días bendiciendo ese lugar. Usted no me va a creer, pero esto está escrito en un libro. Señores, no pasó un mes y Dios comenzó a salvar a esa gente. Comenzaron a cambiar. Los que se les había destruido el hogar les comienza a funcionar, comienzan a dejar el alcohol. Dios comienza a salvar a los que trabajaban en ese lugar y tuvieron que cerrar porque ya no había quien atendiese. Los borrachos que iban se convertían a Cristo. Dios comenzó a cumplir lo que había determinado para ellos de una manera gloriosa. Cuando el pastor comienza a bendecirlos. Bendición es eso, pedir a Dios que cumpla sus propósitos en otra persona. Por eso Jesús dijo, bendigan a sus enemigos. Hay gente que le gusta maldecir, te maldigo. No, al contrario, tú quieres que esa persona cambie. Tú quieres ver resultados, bendígalo. Tú le estás transfiriendo la voluntad de Dios en ellos. Y van a haber cambios en el carácter, van a haber cambios en la economía. ¡Oh, gloria a Dios! Digan conmigo, bendición. ¿Cuánta gente le va mal en el negocio y comienzan a darle patadas a la mercadería? ¿Quién ha visto eso? Y le dan patadas a la pared, puños a la pared. ¡Ah, esto no sirve para nada! Y comienzan a maldecir su negocio, su trabajo. Dice el Señor, bendigan el negocio. Bendigan cuando se sientan airados, bendigan porque la bendición hace que el plan de Dios se cumpla.
esa prosperidad y esa victoria que tanto anhelas. Y por eso el Espíritu Santo me dijo, habla de la bendición, porque muchos quieren ser bendecidos, pero no saben cómo ser bendecidos. Digan conmigo, hay diferencia entre la bendición de Dios y entre los beneficios de Dios buscados por los hombres que ignoran la procedencia y en muchas ocasiones usan medios ilegales para obtenerlas. No se confundan, no todo es bendición. ¿Escucharon? Un asesino entró a la iglesia y dijo, qué bendición que la policía no me agarró. Qué bendición que mi esposa no se enteró. Qué bendición que pasé y el conductor no me cobró. Entonces le estamos llamando bendición a lo que no es bendición. No se pueden confundir. La bendición de Dios tiene un requisito. ¿Cuál es el requisito de la bendición? Eso está en Proverbios 10:22. La bendición de Dios, de Jehová, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Digan conmigo, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Cuando hablo de enriquecer, no solo hablo de tener abundancia de dinero, estoy hablando de tener paz. Yo conozco gente con mucho dinero que no puede dormir. Conozco gente que tiene muchas propiedades y el hogar es un hogar de infidelidad. Conozco mucha gente con altos rangos en la política, con mucho dinero y no tienen tranquilidad, sienten que los van a matar, no tienen paz. Eso no es bendición, es simplemente beneficios que Dios ya puso sobre la tierra, porque todo lo que hay en la tierra, ¿de quién es? ¿No escuché eso? De Dios. Ageo capítulo 2 verso 8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice ¿quién? Jehová. Digan conmigo, el dinero le pertenece ¿a quién? A Dios. La palabra del Señor dice en 1 de Corintios 10:26 y Salmos 24:1, repitan conmigo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que hay le pertenece a Dios. Entonces hay gente que sagazmente se apodera de lo que es de Dios por medio de la ilegalidad y le llaman bendición a eso. Mira, ¿cuántos narcotraficantes hoy en día están en la cárcel y supuestamente disfrutaron de una bendición? Tenían lo mejor, la mejor ropa, los mejores autos. ¿Pero qué pasó con esa bendición? ¿Se terminó en qué? En maldición. Fueron agarrados en los aeropuertos, fueron tomados y hoy en día pagan cárcel en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Hay cosas que aparentemente son bendición, pero simplemente son beneficios mal ganados a su nombre. Digan conmigo, beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de Dios? Salmo 103 dice, Él es quien sana todas tus enfermedades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordia. Digan conmigo, ¿esos son qué? Beneficios. Repitan esto conmigo, cualquiera puede tener los beneficios y muchos, repito, lo adquieren ilegalmente. Si alguien, por ejemplo, trabaja en la prostitución, puede ganar dinero, pero es ilegal ante los ojos de Dios. Recibes dinero y ese dinero es de Dios, pero lo recibes no con bendición, sino simplemente lo recibes por un esfuerzo humano y esos beneficios traen lágrimas. Esos beneficios traen problemas, traen enfermedades. Esos beneficios ilegales fuera de la bendición no trae alegría, no trae paz. Cuando Dios te bendice, la cosa cambia. Estás tranquilo. No estás escondiéndote de la ley. Cuando Dios te bendice, estás feliz. No tienes por qué estar acongojado.
triste. Al contrario, la bendición de Dios trae alegría. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Dios te está bendiciendo? Porque el Señor me dijo que les hablara esto porque los va a bendecir a ustedes. Pero que muchos aquí tienen que soltar lo ilegal y depender de la bendición. Prediqué en una iglesia, dirigí la ciudad de Cali, en Colombia, el Valle del Cauca, en Colombia. En cierto mes del año llegan los que raspan la droga para procesarla. Vienen del campo y les dan buen dinero. Y llegaban a diezmar y a ofrendar a la iglesia. Y ellos me decían, pastor, vea cómo Dios nos ha bendecido. Y eran gentes que tenían profesiones buenas, pero les ofrecían una cierta cantidad de dinero ilegal para trabajar en aquellos laboratorios donde se hacía la droga en Colombia. Y yo les decía, Dios los ama a ustedes, pero la Biblia dice que Dios no recibe el sacrificio de los impíos. Por más dinero que traigan a la iglesia, Dios no lo recibe. Podrás meterlo al alfolí, pero Dios dice, yo no recibo ese dinero. No lo recibo porque es ilegal delante de mí. Pastor, ¿qué hacemos? Suelten eso y dependan de la bendición de Dios. Trabajen legal y tendrán bendición. ¿Cuántos de ellos murieron en emboscadas con el ejército en Colombia? Porque tenían que huir, porque los confundían como narcos, los confundían como parte de los grupos subversivos colombianos, y murieron solo por querer ganar un poquito más de dinero. Tenían que estar escondiéndose de la ley. Y yo les dije, eso no es bendición. La bendición de Dios no permite eso. La bendición de Dios trae tranquilidad. La bendición de Dios no te trae a riesgo, al contrario, te trae paz. Y muchos de ellos soltaron esos trabajos y comenzaron a depender de la bendición de Dios. Y el Señor me está revelando que aquí hay personas que dice el Señor para usted, dice el Señor, ¿quieres que yo te bendiga? Suelta lo ilegal. Suelta lo que no me gusta y te voy a dar mi bendición. Te voy a dar mi barak, que significa mi voluntad estará sobre ti. Te voy a bendecir de tal manera que lo que tú piensas es tan corto para la bendición que va a venir para tu vida. ¿Quién me está comprendiendo? Levanta la mano. Entonces, ¿quién puede ver la diferencia? Quiero que lean conmigo algo precioso. Tienen la Biblia a su nombre. Job capítulo 21. Job capítulo 21. Gloria a Dios. ¿Dónde está el gloria a Dios de los que quieren ser bendecidos? Diga, yo quiero ser bendecido. Hay dos maneras de ser, no sé si decir bendecidos. Hay dos maneras de prosperar en la tierra. Digan conmigo, con la bendición de Dios o sin la bendición de Dios. Sí, señores. Miren lo que Job pregunta. Job capítulo 21, versículo 7. Díganme si ustedes no se han preguntado esto. ¿Qué dice? ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en qué? ¿En riquezas? Miren la pregunta. Job dice, ¿por qué los impíos? La palabra impío es aquel que sabe que lo que hace está mal y lo sigue haciendo. Eso es la palabra impío. ¿Por qué viven los impíos? ¿Y qué hacen? ¿Envejecen? O sea, tienen largos días y todavía en riqueza. ¿No ha visto gente que es muy importante que nunca viene a una iglesia? ¿Ustedes no han visto personas que les va tan bien y nunca han pisado una iglesia ni nunca oran? Nunca diezman, nunca ofrendan, y uno dice, pero ¿por qué tienen tanta riqueza? ¿Y por qué son tan bendecidos? Ojo, eso no es bendición. Mire lo que la Biblia nos dice acá. Versículo 8 dice, su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus cosas
cosas están a salvo de ¿qué? De temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Hay gente que dice, pero ¿por qué Dios no los castiga? ¿Pero por qué Dios no les enseña? Aquí dice la Biblia, ni siquiera viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas, ¿y qué? Y no malogran su cría. ¿Qué más dice? Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan ¿qué? Saltando al son del tamboril, y citara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Mire lo que dice, versículo 13. Este está más fuerte todavía. Dice, pasan sus días ¿en qué? ¿En qué? Viven en prosperidad y en paz. Hasta muchos se mueren tranquilos. Versículo 14. Dicen, pues, mire lo que dicen, pues a Dios, apártate de ¿qué? De nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Cuántas veces le vamos a hablar de Dios? Y como lo tienen todo, no me hable de eso. Tengo dinero, tengo trabajo, tengo salud. No, yo no quiero que me hables de tu religión. ¿A quién le han dicho así? Porque están supuestamente bendecidos. Aquí la Biblia dice que andan llenos de prosperidad, llenos de bendición, supuestamente bendición. Pero ¿por qué la Biblia dice esto? Dice el versículo 15, mire lo que se preguntan. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? O sea, ¿yo para qué voy a ir a una iglesia a orar? Yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito ir allá a cantar a una iglesia. Y se sienten tan seguros de la vida. Entonces viene la respuesta de Dios para esas preguntas. Señor, esta gente hace lo que se le da la gana. Pero ¿qué dice versículo 17? Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos ¿qué? Su quebranto, y Dios en su ira les reparte ¿qué? Dolores. Está hablando del infierno, está hablando después de la muerte. Ahí es donde la persona se va a encontrar con la realidad. Miren lo que dice el versículo 25. Y este otro morirá ¿en qué? En amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Muchos de ellos tienen todo, pero viven amargados, no comen bien. Versículo 26 que dice, igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. Pero la respuesta está en el versículo 30. ¿Qué pasa con ellos, pastor? ¿Por qué ellos no vienen al culto, no oran y les va tan bien? ¿Y por qué hasta envejecen y nunca buscan a Dios? Versículo 30. ¿Cuál es la respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién comprende? ¿Para qué son? ¿Guardados para qué? Para el día de la ira, cuando Cristo venga, cuando venga la gran tribulación, cuando caigan grandes asteroides del cielo, que la NASA está asustado por lo que va a venir a la Tierra, cuando comience a desenlazarse todos los juicios del Apocalipsis. Todos esos tendrán que reconocer al que nunca quisieron reconocer en la tierra. No te afanes por conseguir cosas ilegalmente. No te afanes por llenar tus bolsillos de dinero, por conseguir beneficios de Dios de cualquier manera. Afánate por cumplir la voluntad de Dios, y Dios te bendecirá de acuerdo a su voluntad. Repita conmigo, hay dos maneras de ser prosperados: la bendición de Dios o los beneficios de Dios, pero sin Dios. ¿Escucharon eso? Porque hay gente que es prosperada y no saben que lo que tienen es de Dios, pero lo consiguen y no necesitan orar, no necesitan leer la Biblia, tienen 3, 4 mujeres, viven en adulterio, beben, malgastan el dinero y todavía les es añadido más. Pero esa gente tendrá su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Ese es el término de las personas que viven tan bien en la tierra,
pero se olvidan de su Creador. Mas cuando Dios nos bendice de acuerdo a su voluntad. Es por eso que en los 5 minutos que tengo, quiero decirles un requisito para ser bendecido a su nombre. Ya que les hablé en la introducción, yo les pregunto algo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Escojan. Ustedes tienen 2 opciones. Bendecidos por, o simplemente aprovechar los beneficios de Dios sin Dios. A su nombre. No necesitas orar, solo olvídate de tu Creador. Podrás gozar. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare qué? Todo el mundo y perdiere su alma. ¿De qué te sirve? Tarde que temprano vas a morir. ¿Y a dónde vas a pasar tu eternidad? A su nombre. Entonces repitan conmigo: si Dios bendice, ¿cómo puedo recibir su bendición? Y hoy les voy a dar un requisito. Si lo agarran, muchos de ustedes hoy saldrán bendecidos de aquí. Requisito número 1 para recibir la bendición de Dios es reconocer que viene de Dios por medio de su Hijo. Digan conmigo: toda bendición viene de Dios por causa, por medio de su Hijo. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Digan conmigo: toda bendición proviene de Dios. Si usted quiere ser bendecido, tienes que reconocer que es Dios quien te la va a dar. Digan conmigo: no son los objetos, no son los hombres, no son los templos, no son los sacrificios, ni tampoco los santos. Ese es el problema. Hay gente que dice: yo fui a la iglesia Dios es amor y llevé agua. Y me ungieron el agua y se la di a tomar al enfermo y se sanó, gracias por el agua. Y le dan la gloria al agua. Pues por eso que aquí no ungimos agua. Aquí en la iglesia Dios es amor no se enseña para que ustedes no crean en objetos. Eso no se enseña aquí. Se enseña que es Cristo quien sana. Porque si comenzamos a repartir cosas, va a pasar como en muchas iglesias. Toqué el manto y me sané. ¿Ha escuchado usted por ahí? Llevé la rosa y me sané. Me dieron un poquito de sal y me sané. Y comienzan a levantar el nombre de esos objetos, cuando la Biblia dice que toda dádiva y toda bendición viene ¿de dónde? Del Padre de las luces. Santiago 1:17. Entonces, si usted quiere ser bendecido, número 1, digan conmigo: la bendición viene de Dios, no de objetos, no de hombres. Usted está esperando que se termine el culto y venir aquí: pastor, póngame la mano en la cabeza. Por eso mucha gente no recibe, porque depende de lo que el pastor hable o haga en el culto. No creen que Dios los puede sanar ahí sin la intervención de un hombre. Y cuando el pastor no está, o si al pastor lo cambian, ya no vuelven, porque no les gusta el otro pastor. Y eso pasa en las iglesias. ¿Está el pastor Julano? No está, entonces no vengo. Porque la gente piensa que es el pastor quien los bendice, pero es Dios quien te va a bendecir. Es más, mientras yo estoy predicando, aunque no estoy orando por sanidad, si tú crees que la bendición de Dios viene para ti, recíbala ahí en la silla. Sé bendecido. Digan conmigo: viene de Dios directamente para mí. A su nombre. De lógico, Dios hay veces usa a sus siervos, pero no podemos poner la confianza en sus siervos, sino una confianza plena en ¿quién? En Dios, a su nombre. Entonces digan conmigo: ni objetos, ni hombres, ni templos. Cuando Dios te sane, simplemente dele gloria a Dios. No le dé la gloria a ningún templo, a ninguna iglesia, porque no depende del templo, depende de Dios. Digan conmigo: no son los sacrificios. Yo les he enseñado a ustedes que si ofrendamos y diezmamos, lo hacemos como un acto de agradecimiento.
Nadie puede decir, pastor, yo di 1,000 pesos y me sané. Eso es mentira. Quien pagó el precio por tu milagro fue Jesús. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Quién me está comprendiendo? Digan conmigo, ningún milagro se puede pagar. Todos los que se sanaron hoy fue gratis. Si usted verá si ofrenda o no ofrenda en agradecimiento, eso es usted con Dios. Pero nadie te puede decir, dé tanto para que Dios te dé tanto. Eso es completamente hereje. Jesús ya pagó el precio de tu bendición. Cuando la gente no entiende esto, quieren pagar. Pastor, ¿cuánto doy para que yo reciba tal cosa? ¿Qué tengo que dar? Simplemente fe. Cree. Y Dios te va a bendecir. Digan conmigo, no sacrificios. Yo conocí una hermana que dijo, no voy a comer esta semana para que el Señor me sane. Y no comió una semana y se enfermó y casi se muere. Porque ella pensó que si Dios la veía aguantando hambre, Dios iba a decir, no te tengo que sanar. A Dios no lo mueve la necesidad, a Dios lo mueve la fe. A Dios no lo mueve, ay Señor, mira mi cara. No, a Dios lo mueve tu fe. Así que no trates de impresionar a Dios con tus sacrificios. A Dios no lo impresiona porque todo es de Él. Y el mayor sacrificio lo hizo su Hijo Jesucristo. Entonces, digan conmigo, ni objetos, ni hombres, ni templos, ni sacrificios, ni santos. Miren lo que encontré cuando estuve en México como pastor. Y vean lo que encontré. Allá, no sé aquí en Uruguay, pero allá para todo es un santo. Y cuando la gente recibe algo, de una vez le otorga el milagro a un santo. Y no saben que la bendición viene de Dios. Por ejemplo, si alguien necesita interceder por las familias, le piden a San José. Si alguien necesita que Dios le ayude a casos difíciles, le piden a San Judas Tadeo. Si alguien no tiene novio, le piden a San Antonio. Si alguien necesita liberación contra acechanzas de espíritus malignos, le oran a San Benito Abad. Si alguien necesita protección contra todo mal, le oran a San Miguel Arcángel. Mire que todos estos santos lo tienen para necesidades. Si alguien tiene problemas de salud, le oran a San Pantaleón. Si alguien necesita auxilio, llaman a San Francisco de Asís. Entonces fíjese que y la gente comienza a pedirle a estos santos. Y yo no tengo nada en contra de esta gente que vivió hace años atrás y ya murió. El problema es que la gente le otorga las bendiciones a estos santos, contradiciendo la palabra. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Digan conmigo, solo un mediador. Si yo quiero ir a Dios, vamos a suponer que allá está Dios. Si yo quiero que Dios me bendiga, solo hay una opción. El único camino para yo ir a Dios es Cristo. Ni San Expedito, ni San Danilo, ni San Carmen, nada. Cristo. Si le estás pidiendo a otra cosa, a otro objeto, te enseñaron mal. Porque la Biblia no habla, gracias, la Biblia no habla de pedirle a otro. Éxodo 24 lo dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni en la tierra, ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. No comparto mi gloria con nadie. Entonces hay personas que no son bendecidas porque no reconocen que la bendición viene directamente del Padre. Amigo que está escuchando este mensaje y también por la radio, simplemente debes creer que Dios te bendice por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Repita conmigo, toda bendición viene directa del Padre por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si Dios te llega a bendecir en estos días, no le otorgue el milagro
ni a una revelación, porque solemos hablar, y la revelación, no nombren el don, nombren el poder de Dios. Fue Dios quien me sanó. Si usted quiere, no nombre ningún pastor, no es necesario ni siquiera que nombres la iglesia. Es Cristo quien sana, es Cristo quien te va a prosperar. Requisito número 1 para ser bendecido: reconocer que es Dios quien me bendice. ¿Sabe qué me dice el Señor? Aquí hay personas que todavía confían en otras cosas fuera de Dios. Saca eso de tu casa, saca esas tradiciones de tu vida. Esas son tradiciones que los hombres han inventado para lucrar una iglesia, han inventado para dañar la fe de la gente. No necesitas pedirle a otro santo, ya tenemos el mejor santo de los santos, Cristo Jesús. Levante la mano derecha. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Digan conmigo: Él ya nos bendijo con toda bendición. Y está en término pasado, está en Efesios 1:3, nos bendijo con toda bendición. Entonces la bendición ya está. ¿Escucharon? Ya está, somos bendecidos. Él pagó el precio. Termino con esto y cierro con esto. ¿Escucharon ustedes acerca de la historia de Jacob y Esaú? Los dos que nacieron el mismo día. Pero primero nació Esaú, por un pie. Nació Esaú. Y el primero que nacía recibía la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Se quedaba con la mayor parte de la riqueza del papá. ¿Quién no quisiera la primogenitura? ¿A quién no le gustaría la primogenitura? Se quedaba con la mejor parte de la herencia de la casa. Y dice la palabra de Dios que Jacob anhelaba la primogenitura. ¿Pero a quién le correspondía? A Esaú. Entonces la mamá amaba mucho a Jacob y el papá amaba mucho al mayor, a Esaú, porque era el que cazaba los animales y traía la comida para la casa. Y Jacob era un buen chef, le gustaba cocinar. Pero Dios había dicho cuando nacieron: el menor servirá al mayor. Entonces, ¿qué hizo la mamá? El papá le dijo a Esaú: ve y caza y hazme un buen guisado, porque siento que me voy a morir y necesito entregarte la bendición. Y el hombre se fue a cazar, y mientras se fue a cazar, la mamá, Rebeca, ¿sabe qué hizo? Agarró a Jacob y lo preparó. Y le dijo: hágase pasar por tu hermano, tu papá es ciego. Y él dijo: pero mamá, ¿cómo hago? Esaú es velludo y yo soy lampiño. Y mi papá no ve, pero me va a tocar. ¿Y la mamá qué hizo? ¿Le colocó qué? ¿Piel de qué? De cabrito. Y se lo puso en los brazos. Y alistó unas ropas de Esaú y se las puso a Jacob. Y llegó allí Jacob: papá, aquí estoy con el guisado. Y el papá le dijo: esa no es la voz de Jacob. No, soy Esaú. Vea qué tramposo. De verdad, a ver, acércate. El papá sabía que su hijo era velludo, Esaú. Y lo comienza a tocar y era piel de cabra. Y dice: ¿de verdad tienes los brazos de Esaú? ¿Hueles a Esaú? Pero no tienes la voz de... no tienes la voz de Esaú. Pero padre, aquí estoy, bendíceme. Y la Biblia dice que lo bendijo. Y la primogenitura se entregaba solamente una vez. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo hoy en la tarde? Me dijo: mi siervo, así pasa cuando yo bendigo a mis hijos. Cuando yo vengo y toco a ellos, no los veo a ellos porque la raza humana se ha degradado, su naturaleza se ha corrompido. Pero cuando alguno de ellos recibe a mi Hijo Jesucristo, yo veo a mi Hijo en ellos y los bendigo. Y el Espíritu Santo me llevó a un versículo, y Romanos 13:14 dice, repítanlo conmigo: si no, vestíos del Señor Jesucristo.
La Biblia dice, vístanse del Señor Jesucristo. Y ahí entendí que necesitamos a tener Cristo en nuestra vida para que cuando el Padre venga nos pueda ver, no como nosotros, nuestra naturaleza caída, sino a Cristo dentro de nosotros y podamos ser bendecidos. ¿Está Cristo en tu vida? Por eso es que hay gente que no es bendecida en los cultos, porque Dios los quiere bendecir y Dios hay veces no bendice, no porque no te quiera bendecir. El problema es que hay veces hay bendiciones que se vuelven maldiciones. ¿Cuántos saben eso? Repitan conmigo, hay bendiciones que si no se cuidan se tornan maldición. Yo soy testigo de eso. Dios ha sanado gente aquí y cuando Dios los sana vuelven a hacer lo que antiguamente hacían, y cuando vuelven peor que antes. Se vuelven peor que antes. En mi país Dios sanó a una muchacha de un problema de la pierna, se la iban a cortar y ella pidió el milagro, el Señor la sanó, los médicos no le cortaron la pierna, ella volvió a lo que andaba antes, en sus rumbas, no estudiaba, a la mamá no le obedecía, salió borracha de su casa y un carro la atropelló y después le amputaron las 2 piernas para poder salvarle la vida. Señores, con Dios no se juega. Si usted va a ser bendecido por Dios, cuide la bendición y valórela. Por eso es que Dios hay veces se detiene y dice, no, te conozco, prefiero abstenerme y dejarte un tiempo así, para que tu vida espiritual crezca y después te bendigo. ¿Quién me está comprendiendo? Entonces repitan conmigo, el requisito número 1 es reconocer que la bendición viene por medio de Jesucristo en mi vida. Cuando Él está en tu vida, la bendición es mejor. ¿Cuánto lo creen? Levanta la mano. Necesitas a Jesucristo en tu vida. Repite conmigo, Señor, gracias por tu palabra. Queremos decirte, Señor, que de qué vale la pena tener todo si no te tenemos a ti. Por eso perdona nuestros pecados. Queremos ser bendecidos, pero contigo, no ilegalmente, no olvidándome de ti, sino contigo, Señor. Ayúdame, Padre, perdóname. Señor Jesús, ven a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Límpiame con tu sangre. Está, Señor, mi corazón listo para que vivas en Él. A partir de hoy, Señor, quiero recibir tus bendiciones, que es tu voluntad sobre mí. Gracias, Padre.